darle profundidad al tema. Héctor, gracias por venir. Al contrario. Bueno, Blanco decía, ni bueno ni malo, pero hay que tomar previsiones. Sí, indudablemente esto es una crisis global muy importante. Yo creo que tampoco... ¿Es la crisis del capitalismo? No, yo creo que ahí se está cometiendo un error y creo que es el error de enfoque que están teniendo algunos analistas. Yo creo que esta es una crisis de magnitud, pero no es muy distinta o no difiere en sus características a otras crisis que habitualmente el sistema capitalista va teniendo. No nos vayamos muy lejos, vamos a los años 80, cuando fue la crisis de las empresas de ahorro y préstamo, también hubo una situación muy delicada en el sistema financiero, hubo después un plan de rescate, con las .com sucedió algo similar. Claro. Lo que pasa es que acá la magnitud fue mayor, pero siempre se viene cumpliendo la misma secuencia, es decir, un hecho real de la economía que le permite a Estados Unidos tener un fuerte crecimiento y arrastrar al resto del mundo. A partir de allí, la creación de instrumentos financieros que tienen un gran apalancamiento, para que la gente lo entienda, tomar prestado para jugar con estos instrumentos financieros, lo cual llega a una etapa de auge, de euforia, de exuberancia, diría Grispan en algún momento, y después hay un elemento disparador, en este caso fue la baja en los precios de los inmuebles como consecuencia de la baja de la tasa de interés internacional, que muestra y deja al desnudo el carácter especulativo de esta situación, y viene el shock y el colapso. Estamos entre el shock y el colapso. Colapso de esta forma y de esta manera de manejar estos instrumentos financieros, pero no del sistema capitalista. Creo que ese colapso podrá producirse en algún momento de la historia, pero no es este. Marzo de 2007 usted anunciaba que había que mirar desde hacia afuera qué es lo que ocurría, porque evidentemente el preanuncio de la crisis ya estaba, ¿no? Sí, porque parecía que el mundo no registraba la abrupta suba que iba teniendo la tasa de interés. Claro. La tasa de interés estuvo durante el último tramo de la gestión Grispan en la Reserva Federal en torno al 1%, la tasa más baja de los últimos 40 años. Esa tasa en poco tiempo creció al 3 y del 3 saltó al 5,25. Claro. Entonces esto ya nos iba indicando que había llegado a un punto que todos estos préstamos hipotecarios y además esta moda que se había dado de funcionar ciertos bancos como bancos de inversión, es decir, bancos que no captaban depósitos, sino que generaban instrumentos financieros y los repartían al mercado, y que después no se veía en sus balances el riesgo que se asumía, iba a traer una situación de este tipo. Indudablemente que la magnitud todavía está por verse, pero que están apareciendo señales que hacen a que el sistema busca y autoinmunizarse y superar este tipo de circunstancias. ¿Cómo impacta en la Argentina, habida cuenta de lo que puede significar el coletazo de esta crisis, el problema en China, que evidentemente puede traer alguna... Convengamos algo, el mundo no se va a olvidar de comer, ¿no es cierto? Es decir, materias primas van a seguir exigiendo, el tema es cuánto van a comer y a qué precio, y fundamentalmente si eso va a tener correlato en la economía nacional. Claro, yo creo que ninguno de los dos extremos, ni el extremo que exhibe el gobierno diciendo lo que bien señalaba Alfredo en la introducción, qué lástima que les va mal, pero a nosotros nos va muy bien, ni tampoco pensar en un colapso inmediato. Sí hay que pensar en cuáles son las políticas que se van a diseñar, tomando las propias palabras de la presidenta. Si uno tiene buena intención en las políticas, pero los resultados no son los esperados, quiere decir que las políticas han sido equivocadas. Así es. Y en materias como inflación, como gasto público, como subsidios, como precios relativos, como reforma fiscal, las políticas pueden haber tenido muy buena intención en los últimos tiempos en la Argentina, pero no han obtenido resultados, por lo tanto no son las políticas adecuadas. Es cierto lo que usted dice, Argentina va a seguir gozando de niveles de precios internacionales mucho mejores que los de 3 o 4 años atrás, pero no del pico que hicieron a comienzo de este año, lo cual
hace que el gobierno deba tomar muy en cuenta este dato, porque la caída en los niveles de recaudación, que lógicamente ya se están dando por la caída en el precio de las commodities, va a impactar sobre una política que está sentada sobre pilares de muy corto plazo, fundamentalmente el tema subsidios. Así es. Yo le doy un solo dato: de enero a mayo de este año, las transferencias que declara el público hacia el sector privado, le hacen subsidios, son de 16.000 millones en ese periodo. Quiere decir, estamos proyectando cerca de 40.000 millones en subsidios, lo cual nos da la pauta de que indudablemente esta política va a tener que ser replanteada en su conjunto, no con anuncios parciales de un día le pagamos al Club de París, otro día rescatamos los call-outs, porque esto es lo mismo que si usted tuviera un virus y dice, me pongo un poco de antibiótico y veo cómo reacciona. Lo único que va a conseguir es generar anticuerpos para que después sea mucho más difícil superarlo. Usted plantea correctamente un tema, es decir, hay que tomar previsiones. Es decir, esas previsiones implican, entre otras cosas, reformular o por lo menos tener algún tipo de antídoto en materia económica. En eso va fundamentalmente manejarse en función del gasto público, es decir, una especie de austeridad o de contracción con respecto al gasto público. Ahora, el tema es cómo hace esto sin que se enfríe la economía, sin que el consumo de alguna manera decrezca, porque evidentemente eso no está en los planes del gobierno nacional. Sí, lo que pasa es que es mucho más profundo lo que debe hacer el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que empezar por cuestiones que no son netamente de índole económico, sino que son de índole institucional. Fundamentalmente en redefinir y restablecer el sistema federal en la Argentina. Es decir, cuál va a ser la relación institucional y a partir de allí la relación económica de la nación con respecto a las provincias y de las provincias con respecto a los municipios. Entonces, allí es donde estaría la primera señal que devolvería cierta confiabilidad y que haría que exista inversión. El problema hoy de Argentina es que no tiene inversión genuina. La inversión productiva, que es la que le hubiera permitido durante la época de bonanza alcanzar niveles de oferta suficientes para mantener una tasa de crecimiento razonable, porque con esta tasa de inversión no podemos seguir creciendo al 8 al 10%. Pasa el gobierno cree, y algunos sectores también del empresariado creen que estamos en la misma situación del 2001. Claro. Por eso piden una devaluación. Claro. Y se olvidan que la brecha del producto, es decir, la capacidad ociosa que existía en el 2001, hoy prácticamente no existe. Claro. Entonces probemos con una devaluación sin tener un plan integral y vamos a ver a la hiperinflación. Las empresas argentinas han ganado mucho dinero en estos últimos 2, 3, 4, 5 años y podrían haber reinvertido para poder tener un nivel de oferta lo suficiente para que pueda ser absorbido con la demanda sin necesidad de llegar a un proceso inflacionario. Sí, lo que pasa es que es muy difícil pedirle al sector empresario que tome conductas, digamos, filantrópicas, cuando del otro lado no hay un panorama cierto en cuanto a reglas de juego. Ahora, si las reglas de juego fueran ciertas, si no existiera un Moreno que maneja los niveles de precio, que pretende manejar los niveles de precio, los niveles de rentabilidad, si no existe un Estado amenazante hacia la inversión y hacia la rentabilidad de las empresas, sí tendría legitimidad ese Estado para exigir este tipo de conducta que bien usted señala. Si no sucede, es siempre lo mismo. Hoy, si nosotros tomamos el superávit de la balanza comercial de Argentina, prácticamente en un 80%, esos fondos se están yendo nuevamente al exterior. No, pero y no se van a buscar bonos de Venezuela ni nada, se refugian en el dólar, al cual el propio gobierno está prácticamente en una actitud desafiante, diciéndole qué lástima que le va mal porque nosotros no vamos bien. Claro, pero comienzan a regresar porque ahora parece ser de que la inestabilidad del dólar en Estados Unidos, la inestabilidad de Estados Unidos en materia de crisis, provoca de que regresen por lo menos, porque aquí, al menos todavía, la crisis no ha llegado con toda su intensidad. Sí, ojalá así fuera. Quizás estén regresando a otros países como Chile, Brasil, etcétera. O Uruguay. O Uruguay, pero lamentablemente en Argentina todavía no se. Pero no estoy que fue final. Bueno, yo creo que la crisis a nivel internacional va a tomar una dinámica de aceleración. Creo que con sus más o con sus menos... la política en Estados Unidos va a tomar medidas en alianza con
con los demás países desarrollados para superarla. Lo que sí es de esperarse un escenario similar a aquel de los 80, finales de los 80, cuando se superó la crisis que yo le mencionaba del sistema de ahorro y préstamo, es decir, un escenario recesivo, un escenario de mucho menor nivel de actividad, para a partir de allí empezar a crecer nuevamente, y un crecimiento que no lo vamos a ver hasta finales del 2009. Eso en la Argentina va a golpear. Creo que algunas señales ya la están dando algunas provincias. La ha dado Córdoba en los últimos tiempos, en donde va a haber serias dificultades, porque a lo mejor la solución sería decir aumentemos los impuestos. Claro. Creo que hay impuestos que lógicamente deberían ser aumentados, fundamentalmente en el rubro inmobiliario, tanto a nivel provincial como municipal, pero ¿cómo hacemos para que restablecer este sistema de precios relativos sea acompañado por un restablecimiento de la capacidad o del poder de compra de los salarios, sin caer en una espiralización de la inflación? Ese es el gran desafío. Creo que el gobierno ya debe abandonar la retórica, creo que debe empezar a plasmar políticas de Estado, y con un sector privado que debe acompañar y debe exigir este tipo de conductas para no entrar realmente en problemas mucho más serios. Héctor, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias.